¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema civilizaciones a lo largo de los ríos Mesopotamia, Egipto, China e India. Las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos de Asia y del río Nilo, en África, porque allí se encontraban los suelos más fértiles. Así, entre los ríos Tigris y Éufrates, se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Junto al Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación. Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo, y la China alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Se constituyeron estados que al expandirse por alianzas o guerras configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundamentaron reinos y ciudades como Ur en el sur de Babilonia, en el centro, y Nínive en el norte. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme en forma de cuña o triángulo, el código de Hammurabi, el más antiguo sistema legal conocido, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado de color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Hacia el año 3200 a.C., Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso, desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. En las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en el valle del río Indo, se construyeron drenajes y baños públicos antes que en los de la Roma antigua. Las obras y los múltiples inventos de las civilizaciones china, entre las que se destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, la brújula, el papel y la pólvora, la seda, son aportes importantes a la humanidad. Aunque ocuparon diferentes territorios, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China compartieron características en común. A grandes rasgos, estas sociedades se dividían en jefes religiosos y militares, a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado, porque el poder se concentraba en la figura del rey o el emperador. En Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía para determinar cuándo sembrar y cosechar, para construir obras hidráulicas o civiles, comerciar y hacer otras actividades cotidianas. Inventaron la rueda y le dieron varias aplicaciones. Además, diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego y aprovechar el caudal de los ríos, en la arquitectura y en la metalurgia, para elaborar armas, herramientas, utensilios y adornos de cobre, bronce y hierro. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías que practicaban con instrumental de alta precisión,
así como el uso de la herbolaria. También crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. La religión era politeísta, es decir, rendían culto a varias deidades. Para mantener la fertilidad, enfrentaban las fatalidades y unirse como sociedad. Sus dioses eran representaciones mitológicas de la naturaleza, algunos animales y los astros, aunque también tuvieron apariencia y atributos humanos. Entre los antiguos griegos había 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C., fue construida por el faraón Keops en Giza, Egipto. Los jardines colgantes de Babilonia, construidos del 605 al 562 a.C., ubicados en la ciudad de Babilonia, actual Irak. El templo de Artemisa en Éfeso, actual Turquía, fue construido hacia 550 a.C. y destruido por un incendio en 350 a.C. La estatua de Zeus en Olimpia, esculpida hacia 430 a.C. por Fidias y ubicada en el templo dedicado a Zeus en Olimpia, Grecia, desapareció entre el 393 y 426. El mausoleo de Halicarnaso, construido hacia 353 a.C. y situado en el actual Bodrum, Turquía. Una serie de terremotos hizo que hacia 1404 quedara en ruinas. El Coloso de Rodas, construido entre el 294 a.C. y 282 a.C., ubicado en la entrada del puerto de Rodas, Grecia, fue derribado por un terremoto en el año de 223 a.C. Y por último, el Faro de Alejandría, construido entre el 285 a.C. y 247 a.C. en la isla de Faros en Alejandría, Egipto. El faro perduró hasta que los terremotos de 1303 y 1323 lo destruyeran. Bien, espero este tema te ayude a comprenderlo. Las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China e India. Hasta luego.